Vamos a tomar contacto ya con uno de los responsables del estudio jurídico Vega y Fernández Gironelli, porque una vecina, Karina Ghibellini, tenía un tumor que le afectaba la zona respiratoria. Fue presentando además un cuadro de cirrosis. La gravedad de su estado de salud fue muy relevante. Inició un trámite con IOMA, no obtenía respuestas, mientras su cuadro de salud empeoraba, a punto tal que no podía ya levantarse de la cama, necesitaba sí o sí operarse. Se presentó un amparo judicial, comenzó la acción en febrero de este año. El juez puso un perito médico porque Karina, esta vecina, ya no podía moverse de su cama, de su casa. El perito determinó que Karina Ghibellini debía operarse urgentemente, y así fue que el juez le terminó ordenando a IOMA que cumpla con la asistencia médica de forma inmediata, asistencia médica que se le venía negando en un caso como lamentablemente hay muchos de vecinos, vecinas desamparados ante una situación límite como esta. Y ya está en contacto con nosotros el abogado Brian Vega, que tiene una amplia experiencia en este tipo de cuestiones y ha sido el responsable de movilizar en la justicia a través de un amparo y que esta vecina hace algunas semanas pueda ser intervenida quirúrgicamente en la clínica Güemes. Brian, gracias por atendernos. Alejandro Schiaffino y Gonzalo Orbe te saludan. ¿Cómo estás? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buen día. Bien, Brian, en síntesis, en la presentación uno ha tratado de resumir o de introducir en el tema a la audiencia. Imagino que mucha desesperación en el medio. ¿Cómo llegó Karina a ustedes? ¿Y cómo se pudo actuar con la inmediatez que requiere un caso como este? Sí, bueno, efectivamente, bien lo describías en la presentación. Karina tenía una situación o presentaba un cuadro médico muy complejo a partir de un tumor cerebral que afectaba las vías respiratorias y que incluso iba erosionando con el paso del tiempo parte de la estructura ósea del cráneo, y esto implicaba un serio riesgo a la salud en la medida en que iba pasando el tiempo y no podía efectuar la operación de extirpar este tumor. El tumor iba creciendo, era un tumor muy agresivo, que iba creciendo en su dimensión y que fue tratado en un principio, en la medida en que se iban buscando las alternativas para poder realizar la operación, los insumos que se necesitaban para poder realizar la operación y que requería la cobertura de IOMA, en este caso. En la medida en que se iba prolongando el tiempo, se iba paliando con medicación. Esta medicación originó un cuadro muy grave en la zona hepática, con lo cual se fue complejizando aún más el estado de situación, llegando al punto tal de que por el mes de enero estuvo internada en un momento, luego volvió a casa, pero sin poder levantarse de su casa, de su cama. Estaba en zona de reposo constantemente. Eso activó, ya agotada la vía administrativa del reclamo, agotó esa etapa e inició inmediatamente con nosotros la acción judicial. Acción judicial que derivó primero en una intervención de un perito médico. El juez solicitó una audiencia para que ella estuviera presente y gente de IOMA también asistiera, en virtud de esta circunstancia que no podía levantarse de su cama. El juez evidenció esta situación y a su vez solicitó un perito médico, un tercero, en el proceso judicial, pero solicitó que un facultativo observara toda la documentación que nosotros habíamos acompañado respecto a estudios médicos, respecto a historia clínica y demás intervenciones que tuvo Karina. Observó el perito médico esta situación y entendió la gravedad de lo que estábamos presentando. En consecuencia le comentó, le proveyó al juez para que
de forma urgente incoara o pidiera a IOMA que diera curso a la medida cautelar para que se proveyeran de todos los insumos y cuestiones médicas para efectuar de inmediato la intervención quirúrgica que efectivamente se pudo hacer hace un mes atrás. Operación que ha tenido, y aquí lo más relevante de la actualidad, resultado positivo. ¿Qué tan exitosa fue? ¿Cómo se ha dado esta evolución en las últimas semanas? La verdad es que es una operación muy compleja. Karina siempre nos ha manifestado que, dicho sea de paso, agradece al cuerpo médico facultativo de la Clínica Güemes que la atendió y que fue muy profesional. Era un cuadro médico muy complejo que ha tenido resultados favorables en la intervención y que ahora se encuentra en una etapa de recuperación, pero evidenciando las pruebas médicas que los galenos, que los médicos presentaban al momento de iniciarse la situación médica y todo el proceso, que en muy corto tiempo, estamos hablando de apenas un puñado de meses, son 4 meses en donde el tumor fue sumamente agresivo e incluso, como decía yo al principio, erosionaba parte de la estructura ósea del cráneo, afectando no solamente lo que es las vías respiratorias, sino también incluso llegando a tener serio riesgo de perder la visión. Esto fue subsanado con esta operación y ahora se encuentra en pleno grado de recuperación para volver a tener una vida normal, y esto realmente que es muy gratificante. Brian, ¿IOMA no contestaba, no daba ningún tipo de respuesta, o qué argumentación utilizaba para que no se lleve adelante el tratamiento correspondiente? En este caso, IOMA, nosotros necesitábamos una serie de insumos médicos para efectuar la operación, que IOMA constantemente le decía que no tenía los presupuestos para poder conseguir los insumos. En un primer momento porque no eran insumos nacionales, sino que había que incorporarlos desde el exterior, y en un segundo término porque los presupuestos no tenían un plazo que se vencía, motivo por el cual había que iniciar de nuevo el circuito administrativo. Esta situación, obviamente que la salud tiene tiempos que los circuitos administrativos no terminan de entender, entonces se agotó la vía administrativa para tratar de solucionar y subsanar esta situación sin necesidad de llegar a una acción de amparo, y evidentemente como no se pudo solucionar el inconveniente o el problema, se debió instar a esta acción judicial, que es una acción judicial expedita, es lo más rápido que se puede hacer en virtud de las circunstancias. Uno entiende que está en juego el derecho a la vida y en consecuencia hay que actuar de forma inmediata. Quiero aclarar un punto ahí. Nosotros tuvimos una medida cautelar favorable, como decía recién, por parte del juez. Eso no fue a partir de eso solamente que en este caso IOMA se allanó a lo que pedía el juez, sino que hubo un circuito administrativo posterior en el cual el juez notificó a IOMA, IOMA incluso con esa primera notificación del juez demoró, y una segunda notificación del juez recordando cuál era su sentencia preliminar y que debía allanarse sí o sí a esa disposición judicial, con lo cual en una primera instancia en el cual a través del reclamo administrativo IOMA no cumplía en este caso con los insumos médicos que se necesitaban sí o sí para efectuar la operación de forma inmediata, sino que una vez ya obtenida la sentencia judicial favorable también hubo una dilación, una demora, en la cual hubo una segunda intervención judicial a través nuestro para solicitar de forma inmediata el cumplimiento bajo caución, bajo una penalidad, y en este caso, en esta segunda oportunidad, sí hubo un cumplimiento efectivo del cual hoy
por suerte estamos contando con una paciente que está en pleno grado de recuperación. Bien, hablaste de justicia, poder judicial y celeridad. No suelen ser dos palabras que estén hermanadas. Por cualquier tipo de cuestión, uno sabe que los tiempos de la justicia suelen ser tremendos, pero en casos así, bueno, vale destacar que se actuó con rapidez. ¿A dónde se hizo la presentación? ¿Quiénes intervinieron? Y más allá de esto último que señalabas, de un primer movimiento que no fue suficiente para que IOMA responda, bueno, la posibilidad de que sí llegue una respuesta dentro de plazos razonables cuando está en juego la vida. Sí, totalmente. Yo ahí siempre marco una diferencia entre lo que es el acceso a la justicia, que es la posibilidad de hacer una presentación judicial y en todo caso obtener una sentencia favorable, con lo que es el acceso a justicia solamente, en el cual esa sentencia favorable se tiene que plasmar en un resultado, y es eso lo que hemos obtenido. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que lograr como sociedad, que esa sentencia no quede en una mera declaración, sino que a su vez se obtenga el resultado esperable. Y esto implica, bueno, todo este circuito que nosotros hicimos, este movimiento que contiene por un lado lo administrativo y por el otro lado lo judicial. En este caso la presentación fue efectuada los últimos días de enero, iniciamos el recorrido, eso implicaba que estábamos en feria judicial, con lo cual recayó en un juzgado de instrucción penal. Con un juzgado de instrucción penal no necesariamente tiene el pleno entendimiento de lo que es una acción de amparo de salud, porque no es de lleno lo que más trata ese tipo de juzgados. No obstante lo cual, vale destacar el recorrido, el devenir del caso y cómo lo fue llevando el juez en esta oportunidad, entendiendo cada uno de los aspectos que planteábamos, muchos de los cuales tenía diagnósticos médicos muy complejos, y tomarse el trabajo también de, en aquellas cuestiones que no terminaba de comprender, incorporar a un tercer actor, que fue un perito médico, para que dé cuenta de la situación. Todo este proceso se trató de hacer en el menor tiempo posible, entendiendo el cuadro de salud de la persona que reclamaba. Entonces, creo que ahí está toda esta cuestión. Y déjame aclarar una cosita más, porque esta situación en paralelo nosotros observamos otros casos de las mismas características que no tienen que ver solamente con IOMA. Hay muchas prestatarias médicas de obras sociales, prepagas, que se encuentran en situaciones similares y que uno sí o sí lleva por el mismo camino reclamando desde medicamentos, insumos médicos u operaciones. Vemos ahí una situación en la cual lamentablemente o lastimosamente tenemos que recurrir a acciones judiciales para que se dé el cumplimiento efectivo de lo que deberían cumplir per se todas estas prestatarias médicas. Sí, por eso nos interesaba este diálogo, no solo por el caso de Karina puntualmente, que bien nos has descrito una situación límite, sino también porque sabemos que no es algo excepcional, sino que lamentablemente es algo que aparece, que las obras sociales y prepagas en el barrio, se diría, se abran de piernas cuando las necesitas. Totalmente, y creemos esta situación, nosotros por lo menos atendemos los casos que nos consultan o nos llegan o nos preguntan. Estamos evidenciando que hay situaciones que se han incrementado en los últimos meses, y que atienden particularmente a esas tres cuestiones. Necesito esta medicación, la obra social, la prepaga no me lo está cumpliendo, ¿cómo hago? Bueno, esta situación se ha incrementado muchísimo en estos últimos tiempos. También lo propio para aquello que es insumos para operaciones, o incluso alguna operación en su conjunto que requiere varios pasos. Todo esto nosotros lo notamos como un incremento en estos últimos tiempos, y que la situación, cuando las personas reclaman o inician el reclamo de carácter administrativo, en primer lugar te dicen, bueno, no hay presupuesto, o el presupuesto tiene un tiempo acotado de validez, y cuando se consigue ese presupuesto
uno va a la atención médica, una operación o incluso la farmacia, y eso tiene un vencimiento. Entonces es una situación compleja del cual, insisto con algo que decía al principio, hay una cuestión administrativa, un circuito administrativo que uno puede entender, pero en paralelo también hay un reloj diferente que corre con otros tiempos y que afecta claramente o a la calidad de vida o directamente a la vida de una persona. En este caso de Karina y de Ioma, imagino que siguen los estudios, que habrá medicación de por medio, análisis y demás, a partir de lo que fue esta operación para extirparle el tumor en la cabeza, con todo lo que ello implica. Se supone que ya con esta resolución judicial queda allanado el camino en Ioma para todo lo que venga después, en el caso particular de Karina, ¿o qué? Sí, a ver, es importante destacar eso, y es una gran pregunta porque el juez cubre la totalidad, tiene una cobertura total de todo el estado de situación clínico de Karina hasta su recuperación plena, con lo cual hay una trazabilidad completa ahí, no solamente lo que es la operación o la intervención quirúrgica, sino también la recuperación con la medicación que ello implique, o sea que es una trazabilidad plena, entendiendo claramente cuál es el cuadro de salud de Karina. Y esta notificación fue, como decía al principio, en una primera oportunidad para Ioma, no hubo la celeridad que se necesitaba, hubo una segunda intervención del juez ya con una penalidad mediante, al cual se allanaron, y eso quedó dispuesto ante cualquier incumplimiento por parte de la prestataria médica, motivo por el cual es satisfactorio ver que no solamente se atendió al caso puntual o al hecho puntual de la operación, sino también a la trazabilidad hasta la recuperación plena de la paciente. Bien, por último, Brian, agradeciendo la atención y casi como conclusión, amén de que tantos se han acostumbrado, nos hemos acostumbrado a que siempre, más allá de tener cobertura, hay que pagar un extra o hay que recorrer un montón de oficinas y siempre hay que estar sacando la billetera ante diferentes situaciones, aún con una obra social que debiera dar cobertura o con una prepaga. Analizando cada situación, claro que no ha de ser igual, hay alternativas, hay opciones y hay posibilidades de accionar para obtener resultados favorables. Sí, totalmente. Sea a través de un reclamo administrativo en primera instancia, sea ante un reclamo judicial como fue en esta situación, pero hay que hacer valer nuestros derechos y reclamar para un cumplimiento efectivo. Muchísimas gracias por la atención. No, por favor, al contrario, y a disposición. Que tengan buen día.